Con uno, esta noche, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, para comentar este asunto, su lectura de lo que estamos ahora escuchando y que la sociedad, a través de redes sociales, ha bautizado como la ley Garrote. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Pepe, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿tú cómo lo estás leyendo? Porque el gobernador, hoy hablamos con él, y nos decía, no se trata de reprimir la manifestación de las inconformidades, se trata de evitar sobornos, extorsiones, chantajes contra empresas o contra el gobierno. Ya estaba en la ley, en el Código Penal, pues, ya estaban las sanciones, lo que ahora se modifica es incrementar el castigo. Mira, me parece muy preocupante la manera en que dentro de ciertos grupos de Morena se están asumiendo las responsabilidades de gobierno. Creo que hay señales, sobre todo en espacios de gobiernos locales, muy ominosas. Pienso en el caso de Baja California, con la extensión inconstitucional del periodo del gobernador, y ahora con el caso del Código Penal en Tabasco. Y me parece preocupante porque lo que nosotros vemos es que conductas que no solamente se consideraban lícitas, sino incluso patrióticas, el compromiso por cuidar a los más pobres, ahora, una vez que se asume el gobierno, se señalan como conductas delictivas. ¿Y qué es lo que cambia? No la conducta, sino quién es la que organiza esa actividad y esa manifestación pública. Son incontables las ocasiones en que Andrés Manuel López Obrador, los allegados a López Obrador, cercanos, aliados a su movimiento, tomaron estas posiciones de bloquear carreteras, de bloquear avenidas, de aposentarse en ciertos espacios públicos. Pozos petroleros, ¿te acuerdas? Pozos petroleros en épocas ya distantes. 90 y tantos. Y ahí lo que vemos es que estas conductas se consideraron durante mucho tiempo como conductas que tenían que ver con la lucha social. Y ahora se describen como extorsiones. Te la pongo de este modo. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno fuera priista y hubiera incrementado las penas, las sanciones, como ahora hizo el gobierno de Morena de Adán Augusto López? Yo creo que esa es una muy buena prueba que deberíamos acostumbrarnos a hacer y a plantearle a los voceros del régimen. ¿Qué pensaríamos nosotros si esta misma decisión la hubiera tomado José Antonio Meade si hubiera ganado la presidencia, o Ricardo Anaya si hubiera ganado la presidencia, o en tiempos pasados en una decisión de un gobierno del PRI o del PAN? Creo que tendríamos una reacción de inmediato de rechazo a este tipo de medidas que creo que sí podemos considerar que son retrocesos en términos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Esta es una modificación al Código Penal de Tabasco. ¿Podrían revisarse o debería pedir en todo caso el presidente revisar los códigos penales de los otros estados de la República para sancionar este tipo de acciones? Revisarlos, ver si está sancionado o no, para que esto no suceda en ninguna parte del país. Mira, yo creo que es muy curioso cómo el presidente de la República se ha deslindado con mucha facilidad de estos casos polémicos. Cómo plantea que el caso de Baja California es una ocurrencia del gobierno local y de la legislatura de Baja California, cómo esto es un asunto de los tabasqueños y que no amenaza en nada la expresión de las ideas y de las opiniones públicas. Es decir, un político que es tan enfático en sus reacciones, que es tan ágil al reaccionar con algunas cosas que le incomodan, que le molestan, en estas señales, pues lo que vemos es, la verdad es que esto no me interesa, vamos a darle vuelta a la página, y que en sus territorios, en Baja California, en Tabasco, estos grupos políticos hagan lo que quieran, y vamos viendo cuál es pues la reacción de la sociedad mexicana, ¿no? Es una forma de imponer su autoridad en los temas que a él le importan. Es evidente, no podemos deslindarlo, aunque lo nieguen de manera oficial. Se va a construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Decía el gobernador, esto va a significar una inversión multimillonaria en dólares, 8,000 millones de dólares de arranque. Va a generar empleos
temporales, muchísimos, miles, empleos permanentes. Sí. ¿Cómo nos vamos a oponer a que se construya? El pueblo de Tabasco está feliz. Bueno, él dice que tiene las cifras y los datos, tiene sus datos. El Tren Maya, que también tiene una parte importante, con lo cual no hay mucha gente que esté de acuerdo en Tabasco, no toda, pero hay algunos que están en desacuerdo y también son mexicanos y tienen derecho a manifestar su inconformidad. Mira, yo creo que eso está muy claro. Se está blindando. Lo plantea con esas palabras la presidenta de Morena. No queremos nosotros que haya un boicot social a las obras que son las obras prioritarias de este gobierno. Pero finalmente creo que hay que entender que en el proceso democrático, así sean las grandes prioridades de inversión de los gobiernos, estas decisiones se tienen que procesar y estas inversiones se tienen que procesar dentro de un clima en el que se respetan las libertades, el disenso y que de alguna manera se tienen que escuchar estas exigencias, que no creo que debamos catalogar todas estas exigencias como exigencias de extorsionadores, de chantajistas, de que están tratando de exprimir ilegítimamente a los gobiernos. Creo que hoy, como antes, hay que seguir defendiendo pues estos espacios de libertad, de expresión y de crítica. Te agradecemos mucho, Jesús, como siempre, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, por supuesto, con uno y este comentario, que creo que es un asunto, le digo, que tiene fondo, aunque esté aparentemente muy regionalizado en el estado natal del presidente de la República. Gracias, Jesús, como siempre. Hacinamiento.